¿Qué tal, Enrique Navarro? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, un saludo a todos. ¿Qué Bueno, un tal? placer que estés de nuevo con nosotros en esta sección que ya se está convirtiendo en un clásico de este programa, Historia Negra del Socialismo, donde repasamos las tropelías del socialismo imperante que aún nos gobierna o nos desgobierna. Y esta semana, Enrique, vamos a hablar de abril del año 1936, un mes clave en ese proceso golpista que nos llevó a la guerra civil de la mano de nuestro queridísimo Partido Socialista. Hablo con ironía, evidentemente. Sí, bueno, siempre digo que el mes de abril es el mes más complicado, más complejo y más dramático de la historia del Parlamento, bueno, del parlamentario, en general, desgraciadamente, de la política española, vamos, fue un mes terrible, terrible. Bueno, factor clave en ese desorden, caos, anarquía de aquellos meses, de esa primavera trágica del 36, sería la proliferación de grupos que podríamos denominar paramilitares, integrados por cuadros de milicianos afines al Frente Popular. Y es que, bueno, pocos días después del acceso al poder del Frente Popular se legalizaban en España pues diversas formaciones que no tenían que tenían un inequívoco carácter paramilitar y que actuarían al servicio de esa causa frente populista, ¿no? Pues tenemos ahí a los chiviris socialistas, las MAOC, la motorizada, la famosa motorizada, que también formada por milicianos socialistas y que destacarían como fuerzas, yo llamaría disolventes del orden público en España, ¿no? Bueno, unas organizaciones que pese a su acometividad y yo creo que violencia desatada, contaban con el beneplácito y yo diría que hasta la solidaridad de los gobiernos del Frente Popular, ¿no? Bueno, pues esto sucedería al mismo tiempo que organizaciones como la Falange eran ilegalizadas, ¿no? Es decir, el arbitrio y el sectarismo de nuevo se convertían en la vara de medir de lo que era la juridicidad que actuaba desde luego indisimuladamente, yo creo, al servicio de los postulados del Frente Populismo, ¿no? Y esto se producía, yo creo que hasta el extremo de que muchos de los encausados en los trágicos sucesos de octubre del 34, bueno, recordemos, partícipes en una tentativa golpista y de la que muchos de ellos con delitos de sangre, pasarán a formar parte de las de las nuevas fuerzas de seguridad del Estado, especialmente del cuerpo de guardia de asalto, ¿no? El triste protagonista recordemos, junto a los miembros de esta motorizada, el terrible asesinato de Carlos Sotelo el 13 de julio del 36. Bien, pues en este contexto, bueno, el que era considerado ya líder espiritual de las oposiciones, Calvo Sotelo, denunciaría en una histórica intervención parlamentaria que yo recomiendo leer porque es impresionante, de verdad, la situación de caos absoluto en el que se encontraba España, ¿no? Esto sucedía el 15 de abril de 1936. Calvo Sotelo aquel día iniciaba su histórica denuncia afirmando, con estas palabras textuales, desde el pasado 16 de febrero dijérase que se ha volcado sobre España un ventarrón de fuego y furor. Bien, pues bueno, en su larga y muy recordada intervención denunciaría los incendios y asaltos de iglesias que se produjeron en aquel mes y poco en un número de 109, según su testimonio, de las que 56 quedaron completamente destrozadas, es decir, no solamente fue en mayo del 31, ya en los gobiernos de Frente Popular se quemaban y se incendiaban habitualmente iglesias, ¿no? Denunciaba los asaltos y sedes a centros de políticos que se produjeron, según su testimonio, en 58, número de 58, huelgas generales, bueno, atracos, heridos, muertos, bueno, una espiral de violencia que alcanzaría su cenit con el asesinato del alférez de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes, que había ocurrido un día antes de esta intervención, el 14 de abril, los muy graves sucesos ocurridos que sucedieron 24 horas después de esta intervención a Cortes, concretamente el 16 de abril, durante el sepelio del benemérito, ¿no? Del Guardia Civil. Estos sucesos resultarían ser fatales para el destino y la suerte, desgraciadamente, de todos los españoles, ¿no? Pues tenemos aquí por un lado esa denuncia histórica de Calvo Sotelo, donde Ujú. el 15 de abril del 36 denuncia esa violencia incontrolada de las milicias socialcomunistas incendiando iglesias, cometiendo todo tipo de tropelías, y con ese cenit, Ujú. el brutal asesinato del guardia civil Anastasio de los Reyes, hace imposible esa convivencia y de Ujú. hecho, Enrique, ese será el factor clave, la espita que acaba movilizando al ejército.
Efectivamente, bajo mi punto de vista, yo he analizado muchísimos detalles de todo aquello que pasó en aquellos meses y yo he llegado a esa conclusión, ¿no? O sea, como anteriormente ya he señalado, el caos y la anarquía consumían la paz y la vida cotidiana del conjunto de todos los españoles, ¿no? Y bueno, sin embargo, pues iba a ocurrir un suceso que, bueno, que marcaría, yo creo que definitivamente el fatal destino y la suerte de la nación, ¿no? Que es el asesinato del Guardia Civil en el desfile del 5º aniversario de la República, ¿no? De este alférez de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes, ¿no? Un desfile que se celebraba en el Paseo de la Castellana de Madrid. Bueno, pues esto cómo sucedió, pues bueno, al paso de la Guardia Civil, pues un grupo de jóvenes de clara significación socialista por la indumentaria que llevaban, se dedicó bueno, a proferir improperios a los miembros del cuerpo benemérito cuando desfilaban, una circunstancia que no pasó inadvertida por el alférez, que en ese momento asistía al desfile, de los que eran sus compañeros de cuerpo y que reprocharía a los jóvenes esta actitud, ¿no? La respuesta de estos fue asestarle varios tiros por la espalda que le provocarían su muerte, ¿no? Bien, pues, siendo impactante y grave lo ocurrido aquel día, pues que fue realmente muy doloso, nada sería comparable a lo que ocurriría 48 horas después, ¿no? Durante lo que fue su sepelio, ¿no? Celebrado el 16 de abril. Bueno, pues aquellos trágicos sucesos, desde luego, bajo mi particular punto de vista, no son yo creo que no es otra cosa que la primera gran batalla podríamos decir, de la guerra civil, y es que el Paseo de la Castellana y los alrededores del paseo, pues se escenificaron lo que bien podría ser una guerra de guerrillas en pleno centro de Madrid, ¿no? Lo ocurrido en aquellas 48 horas, del 14 al 16 de abril, para mí, desde luego, digamos que marcará un camino de no retorno en el que es el fatal destino de España de aquellos días. Del 14 al 16 de abril, Ujú. fechas claves para el estallido de la guerra civil en España, con Sin duda. ese sepelio que fue La Espita, y finalmente, Enrique, el PSOE y sus socios del Frente Popular, además, hacen caer al jefe del Estado, Alcalá de Zamora, y se produce un histórico golpe parlamentario. Totalmente, vamos, es una cosa que se debería estudiar, pero bueno, que aquí es absolutamente desconocido, pero bueno, ya sabemos un poco todos por qué. El golpe de Estado, un golpe de Estado, por lo general tendemos a asociarlo, pues bueno, a un golpe de fuerza, violento, pues con armas, disparos, yo qué sé, participación del ejército. Sin embargo, un atentado contra el Estado de Derecho se puede, vamos, bajo mi punto de vista, determinar en distintas formas, y una de ellas, desde luego, es desde el mismo foro parlamentario, es decir, el propio Parlamento puede actuar como elemento desintegrador, ¿no? De los más elementos principios democráticos y de que es el marco de convivencia. Bien, pues esto es lo que ocurrió en aquellos primeros días de abril del 36, ¿no? El PSOE, junto a algunos de sus socios del Frente Popular, el 3 de abril tenía el propósito de sustituir al jefe de Estado, ¿no? El republicano, Alcalá Zamora, a través de una ordinaria proposición no de ley, que lo que era no era más que un formulismo absolutamente irregular e inapropiado para una maniobra de aquella magnitud, ¿no? Y es que ese tipo de proposiciones, pues bueno, pues eran para proponer construcciones de carreteras, cosas de rango menor, de mucho menor que una sustitución de un presidente, ¿no? Bueno, pues su justificación y argumentos, desde luego, eran, yo diría que zafios y hasta groseros, porque consideraban que el presidente Alcalá Zamora ya había agotado las dos disoluciones reglamentarias a las que le facultaba la Constitución republicana, ¿no? Desde luego un argumento muy peregrino y sobre todo injustificado, y por dos razones que son, voy a intentar resumir muy brevemente. El primer decreto de disolución del 9 de octubre del 33, desde luego en modo alguno podía ser considerado como tal, puesto que porque su fin era disolver las constituyentes, ¿no? Y es que aquellas cortes nacieron con una misión y también con una finitud, la promulgación de una constitución que sería aprobada en diciembre del 31. Y bueno, pues no provocó la disolución a cortes, de modo que esa aprobación de la constitución, de modo que estas cortes fueron prolongadas irregularmente durante casi 2 años, ¿no? Es decir, aquel decreto disolvió unas cortes que en realidad debieron ser disueltas 2 años antes, atendiendo a su propósito y sobre todo a su fin. De este modo, entiendo que nunca debió ser computado al presidente de la República esta disolución, como ahora socialistas y comunistas pretendían, ¿no? De hecho, se publicaron diversos editoriales en El Socialista contrarios a ese decreto de disolución del 9 de octubre del 33. El segundo motivo, para mí, es incluso más alevoso y, bueno, e injustificable. Es increíble, ¿no?
Prieto afirmaría, entre otros argumentos, que la segunda disolución, esta es del 7 de enero del 36, antes de la llegada del Frente Popular, no estaba justificada. Y es que desde luego es un argumento carente de peso y además falso, rotundamente falso, porque si por algo se significaron los socialistas fue precisamente por eso, por exigir una disolución de unas Cortes, las de aquel llamado Bienio Negro, que siempre consideraron muertas desde su mismo nacimiento. Es decir, fue precisamente esa disolución la que les llevó al poder en febrero del 36. Por tanto, podemos decir que ni sus propios argumentos justificaban la sustitución del presidente, ¿no? En lo que venía a ser un golpe de Estado de tipo parlamentario, que siempre fue sustentado por los indecentes trabajos de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, de la Comisión de Actas, que en las semanas precedentes propició la eliminación de casi 50 actas legítimas de las derechas. ¿Cuál era su propósito? Pues básicamente eso, conseguir el favor y el apoyo de los 3/5 de la Cámara. El número mínimo, el número imprescindible que iba a posibilitar la destitución del jefe de Estado a través del artículo 81 de la Constitución, y lo consiguiera. Qué importante es la historia y qué importante es conocerla de tu mano, Enrique, para clarificar esos episodios que están siendo ocultados, maquillados, directamente tapados, enterrados por el socialismo imperante. Como siempre, un auténtico placer, Enrique. Hasta la próxima. Muchas gracias, Manuel. Un saludo.